porque cuando afirman lo que dicen, inevitablemente se comprometen con el resultado. No es que están firmando un papel, ni mucho menos, pero es una cuestión psicológica, es una cuestión cognitiva. Tienen que aprender a responder haciéndose cargo de la respuesta. Después vemos si está bien o está mal, ¿sí? Entonces, a ver, esto es muy sencillo. Es solamente darse cuenta que 2 es más grande que 0,5. Entonces, esta cuenta tiene que salirles muy rápido, ¿sí? Después, si se traban en las relaciones molares, si se traban en los cálculos, pero esto es una cuestión de masa, ¿eh? ¿Es una cuestión de cantidad o es una cuestión numérica con números positivos, sencillos de ver? Digo, bueno, si yo pongo toda la cantidad de hidrógeno disponible, ¿qué es esto? Exagero, todo. Y resulta que me reacciona con 0,5 moles de oxígeno, entonces me sobra oxígeno. ¿Cuánto sobra? Muy sencillo. 2,0 menos, vamos a hacer así, para que me deje el espacio al costado. Sobra 2,0 menos 0,50 mol. Bien, ¿y esto cuánto da? 1,5. 1,5. ¿Da 1,5 o da 1,50? 1,5, porque son dos cifras significativas. Perfecto. Porque en realidad tenemos un solo decimal, o sea, 2 cifras significativas, pero no por la cantidad de cifras significativas lo estoy contabilizando. Ojo, lo estoy contabilizando porque 2 tiene un solo decimal y 0,50 tiene 2 decimales. Y la regla dice que el resultado de la suma y de la resta queda con la cantidad de decimales que tenga el que menos decimales tiene. Bien, ya conozco lo que me sobra. O sea que, ¿quién se agotó? Pregunto de vuelta. El hidrógeno. El hidrógeno es el reactivo limitante. Reactivo limitante. La mayoría de las preguntas las voy a poder vincular con el reactivo limitante porque es el que capitanea la reacción química, digamos. Va a pasar hasta que se acabó el reactivo limitante. Ahora, si de oxígenos, viendo que 2,0 me sobran en moles, si me dicen 2,0, 20 o 2000, no me interesa. Todo esto queda idéntico, porque el reactivo limitante me pauta hasta dónde va a progresar la reacción. Después veré si la reacción es al 100% o tiene un rendimiento de reacción. Pero inevitablemente, la línea de acción por la cual progresa esta reacción química está delimitada por el reactivo limitante, que en este caso es el hidrógeno. Yo creo que recién a partir de ahora estoy en condiciones de empezar a responder preguntas. Es más, si en el enunciado no me dijera cuál es el reactivo limitante o demás, y me salteara la situación, podría cometer un error enorme, porque podría haber escrito oxígeno más hidrógeno y empezar a vincular todo con el oxígeno, tal vez, sin notar que el oxígeno, todo el oxígeno, no es el que me produce agua. Así que hasta se vuelve una ventaja que me pregunten de entrada cuál es el reactivo limitante. En este caso, bueno, lo indica cuál es el reactivo limitante. Bueno, el hidrógeno. ¿Cuántos moles de agua se obtienen? ¿Qué masa de agua? Bien, siguiendo por la línea del reactivo limitante, me preguntan los moles de agua. Entonces yo voy a relacionar los gramos que tengo para saber los moles. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Bueno, busco arriba un vínculo, gramos-mol. Lo tengo acá. Gramos, mol. Yo sé que 4 gramos de hidrógeno producen 2 moles de agua. Y ya me desvinculo de pensar en el oxígeno, porque sé que tengo lo que necesito y aún más. Pero la reacción química para producir agua va a concluir cuando se me acabe el reactivo limitante. Entonces ahora voy a decir, cuando yo ponga 4 gramos, me va a producir, utilizo
este mismo lugar, si quieren, me va a producir una X cantidad de moles. X moles. Voy a achicar un poquito para que se vea mejor. ¿Se entiende lo que hice? Sí, profe. Si me preguntan masa, hago la misma relación, pero en vez de vincularlo con 2 moles, vinculo con 36 gramos. Y ya este cuadrito lo super exprimimos porque le sacamos hasta ahí. Ahí van 2 reglas de 3 simples que salieron de una. La tercera regla de 3 simple también sale de aquí mismo para calcular los gramos. Voy a decir, si 4 gramos me producen 36 gramos de agua, entonces los 2,0 gramos me van a producir acá X gramos. ¿Qué cantidad de reactivo en exceso permanece sin reaccionar? Lo hicimos casi de forma directa. Tenía 2, reaccionó 0,5, me sobró 1,5. 1,5. Ni 1,50, ni 2 por 10 a la menos. O sea, 1,5. Porque eso les va a restar después puntaje en el ejercicio si no mantienen vigente la cifra significativa. ¿Qué masa del reactivo de defecto deberías agregar para que la reacción se produzca en forma estequiométrica? O sea, me está preguntando, está bueno para hacer, ¿qué masa del reactivo en defecto? O sea, yo iría acá, a ver, dibujar, acá, y yo me preguntaría acá mismo. A ver, esperen un cachito. Una liñita para hacer una pequeña división y analizar esto. ¿Qué masa del reactivo en defecto habría que poner para que reaccione completamente? Entonces, acá me está faltando el reactivo en defecto es el hidrógeno. Entonces yo acá voy a tratar de hacer así. Por ejemplo, ¿no? Una forma. Me están preguntando los gramos. ¿Qué masa? Para que reaccione con lo que me quedó sin reaccionar, podría ser, ¿sí? Esta podría ser una forma de pregunta. Entonces digo, bueno, si 4 gramos reaccionan con un mol, o al revés. A ver. Podría decir, si un mol necesita para reaccionar 4 gramos, entonces lo que me sobró a mí, perdón, que está acá abajo, esta cantidad de moles, ¿con cuántos gramos más tendría que poner? Con eso calcularía lo que me faltaría agregar para que la reacción se produzca estequiométricamente. Si no, otra forma sería, sabiendo que la cantidad de moles, digamos, el reactivo en exceso es el oxígeno y son 2 moles, decir, si un mol reacciona con 4 gramos, entonces los 2 moles van a reaccionar con X gramos. Y como me está diciendo lo que me falta agregar, tendría que decir, bueno, le resto lo que ya le puse, que son los 2 gramos, y me quedan los gramos que están faltando. Eso sería otra forma de obtener el resultado. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta de lo que dije? Los dos pasos esos que les comenta Guillermo no están explicados para este ejercicio, sino para otro en las preguntas también del foro de este tema. Surgió exactamente lo mismo. Ajá. Cómo calcular lo que me faltó agregar. Y le puse los 2 caminos en la respuesta. Creo que preguntó Santiago, que es de Comisión 1. Bien. A lo que vamos con las preguntas del foro, tal vez les sirva para las respuestas, porque la pregunta que tiene otro puede ser la duda que tienen ustedes o algo que no se preguntaron en algún momento
Entonces yo leo qué duda tuvo otro, por ahí también me acerca a terminar de entender el tema. Y más si tengo la respuesta que le dieron, así como que para que vayan redondeando. Y lo que les decía, y traten de entenderlo los temas y avanzar en los seminarios, en los cuadernillos, temas que siguen. A mí lo que me preocupa es el tiempo acotado que queda para ver los temas. No es que los quiera apurar y que no quiera que resuelvan los problemas. Pero cuando ven que este lo entendí, el otro lo entendí y voy más o menos similar, después, cuando tienen problemas de exceso y defecto, estos eran, fíjense que bien simples, porque todo era puro y porque todos los rendimientos eran del 100, pero se puede complicar o ser un poquito más complejo cuando los reactivos no son puros y cuando la reacción no avanza en un 100%. Pero ustedes ya saben aplicar pureza y aplicar rendimiento. Puede haber un problema de exceso y defecto, más pureza, más rendimiento. A eso voy. Enfoquen en esos, que son más completos. Y algunos ya estuvieron viendo los problemas de mezclas de soluciones también. Para mezclas de soluciones es importante identificar los 3 tipos de mezclas que me puedo encontrar. Mezclas de lo mismo en igual concentración, en diferente concentración. Mezclas de sustancias diferentes, de soluciones de sustancias diferentes que no reaccionan entre sí, y las peores o las más complicadas son cuando hay reacción. Y cuando hay reacción se aplica justamente todo esto. Me fijo cuál está en exceso, cuál está en defecto una vez que mezclé, para saber de cuál de los, si me sobra de alguno porque no están reaccionando de manera estequiométrica, ¿sí? De cuál me sobró. Entonces, en los temas voy aplicando todo lo anterior. Por eso es importante como que lo tengan ya sabido y no olvidado, no peguen el carpetazo, no cierren el tema, se sigue aplicando. Ni hablar si las dos cosas que mezclo reaccionan con redox. O si reaccionan, la reacción va a ser ácido-base, va a ser deformación de precipitado, va a ser redox. ¿Está? Entonces, también tengo que saber reacciones y obviamente tengo que saber nomenclatura. Y está todo muy enganchado. No sé, algunos ya vieron el seminario, los problemas de mezclas de soluciones. No es difícil, no es extenso, por ahí un ejercicio se hace un poquito largo de resolución, pero saben todo. Es un seminario, ¿sí?, que toca un tema con lo que ustedes ya saben, lo que vieron de este exceso y defecto, más todo lo que vieron antes. Los que tienen más teoría son el tema de sólidos, el tema de gases, de cambio de fases, y que veo muy pocas preguntas en el foro de fuerzas intermoleculares o de enlaces. Recuerden que en el último examen entra todo, ¿sí? No se duerman, si tienen dudas de eso, pregunten todo. La gente que tiene que rendir el jueves, ¿quiere hacer alguna pregunta en particular? El examen va a ser similar, ¿sí? ¿Qué digo? ¿A qué me refiero con similar? A la profundidad en que están tocados los temas, ¿sí? A la complejidad del examen. Le puede parecer fácil, difícil, va a ser del mismo nivel. No es que el recuperatorio es más complicado ni que es un regalo, es del mismo nivel, misma vara. Armados 2 exámenes al mismo tiempo. Este para primera fecha, este queda para la segunda. Son iguales en cuanto a complejidad. Así que se repasa lo mismo. Todos los temas hasta fuerzas intermoleculares. Y ya tienen un pantallazo de cómo es, de qué se toma, ¿sí?, de la manera, del tipo de ejercicios seleccionados, de qué mezclan los ejercicios, qué tipos de temas. Así que tienen una gran ventaja de saber con qué se van a encontrar. Que por ahí en la primera fecha uno está más perdido, qué me pueden preguntar o cómo serán los ejercicios. Ahora cuentan con esa ventaja. Esperamos que aprueben, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de todos esos temas pasados como que se quieran quitar? Profe, con respecto a fuerzas intermoleculares,
Siempre que tengo una molécula que no es polar, la fuerza intermolecular, aparte de las fuerzas de London, ¿qué otra sería? Si vos mismo lo dijiste, si la molécula es no polar, Es raro que Solamente tiene entonces fuerzas de repulsión de London. ni No, más no ni hay. menos. ¿Sí? Bien. sí, Fuerzas de dispersión más que de dispersión son. repulsión. No, no es repulsión. Dispersión, dispersión. Bien. Dispersión. Y Ya, dispersión la es molécula. por la nube que se distorsiona, ¿sí? Hay una distorsión, hay una nube electrónica que en un momento es homogénea. Entonces está, ¿sí? Y después se genera ese dipolo inducido. Como que migra la densidad negativa hacia un polo y la densidad positiva hacia el otro, pero es instantáneo, se genera y vuelve. Como el Mickey Moco, ¿sí? Con esa movilidad. No es un dipolo estricto en el tiempo que tiene una densidad positiva y una densidad negativa fija y determinada, como la molécula de agua. Entonces, recuerden, las que tienen momento dipolar neto o momento dipolar diferente de cero, molecular, ¿sí? Esas tienen interacciones de tipo dipolo-dipolo. Después podríamos tener las de interacciones por puentes de hidrógeno. Esas interacciones se dan cuando tengo un átomo pequeño electronegativo unido a hidrógeno. Y los átomos son FON, flúor, oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? Son los más pequeñitos electronegativos que forman enlace con el hidrógeno. Además de existir en la molécula, tienen que estar enlazados a hidrógeno, porque si los hidrógenos están, pero no enlazados directamente a oxígeno, a flúor o a nitrógeno, no se puede dar el puente de hidrógeno. ¿Sí? En un aldehído no se va a dar, en una cetona no se va a dar. Se va a dar en un alcohol o en un ácido, en cuanto a las funciones orgánicas. ¿Por qué? Porque hay OH ahí. Unido a oxígeno está el hidrógeno. Después, o sea, cuando tengo puente, enlace, interacciones de tipo de hidrógeno, enlace puente hidrógeno, bueno, tengo esas y London. O puedo tener dipolo-dipolo y London, o solo London. Todas tienen London, porque todas tienen electrones, grande o pequeña, la nube electrónica está. ¿Sí? Ahora, cuanto más grande, mayor fuerza de dispersión de London. Cuando tienen una nube comparable en electrones, ¿sí? Porque ¿qué hace? Yo cuento todos los electrones, ¿sí? Y eso hacen a toda esa nube. Si son comparables en cuanto al número de electrones o difieren en 1 o 2 electrones, 30 y 32 es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué me fijo? Me fijo si la molécula es alargada o es redondeada, porque ahí la forma es la que va a determinar si hay mayor o menor interacción. ¿Se acuerdan que las alargadas tenían mayor superficie de contacto? Las interacciones eran mayores que si son esféricas. Nunca hablar de peso molecular, acá no va el peso molecular. Bien, ¿consulta? Profe, a mí me quedó una duda, más que duda es también la manera de explicarlo o cómo explicarlo, cómo varía el Z efectivo al descender por un grupo, digamos. ¿En un grupo? Sí. Y al descender en el grupo, en realidad, lo primero que te tenés que preguntar es cómo varía Z. Y Z aumenta, ¿sí? Porque Z va aumentando, yo arranco del hidrógeno que lo pongo allá arriba, el helio, y después empiezo, todo el periodo 2, el periodo 3, y sigo. Y cada vez que voy recorriendo y voy abajo y recorro y llego al gas noble y bajo, el Z aumenta de a 1, 1, 1, 1, ¿sí? Voy Z2, Z3, Z4, Z5, y así sigo hasta el 8, y vengo acá en el 9, ya estoy en el grupo 3. ¿Qué digo con esto? Que el Z aumenta, como ya habíamos analizado, al desplazarnos en un periodo de izquierda a derecha. Pero al desplazarnos en el grupo, aumenta y mucho más. Aumenta todos esos Z que se salteó que va llenando el periodo. Entonces, en mi grupo, el Z, el aumento que tiene es muy marcado.
Y el Z efectivo también aumenta en el mismo sentido, ¿sí? Porque el Z efectivo es el Z que realmente ven un electrón de la última capa, donde la que yo me estoy parando, ¿sí? Apantallado por todas las que tiene interpuestas entre el núcleo y él. Entonces es cierto, aumenta el Z, el apantallamiento es más grande, pero el apantallamiento lo miro para el periodo, porque estoy parado siempre en el mismo lugar, ¿sí? Y lo que voy haciendo es llenando la misma capa, entonces ese apantallamiento constante, porque las capas intermedias son las mismas, hacen que ante el aumento del Z se acerque más, el tamaño cae al recorrer el periodo. Al recorrer el grupo, el Z netamente es más grande, el N que está ocupando es un N superior, tengo más capas llenas, entonces sí o sí está aumentando, ¿sí? El tamaño. Claro, sí, entiendo. Y el apantallamiento te aumenta. Tengo cada vez una capa más también, si lo querés pensar así. Pero porque el Z también te aumentó. Claro, sí. Yo tenía un ejemplo de, por ejemplo, un Z17 versus un 35. En el mismo grupo creo que era el cloro y el bromo, me parece. Sí. Y bueno, tenía que explicar esa diferencia, digamos, de quién tenía más en ese ejemplo. ¿Alguna otra? Profe, yo tengo una duda Sí. sobre solubilidad. ¿Solubilidad? Sí, Sí. en un problema de la evaluación había un ejercicio que decía que el M, un elemento de la tabla periódica, con el nitrato. Sí, espérame, Vanessa me dice, sí, se puede llegar a considerar que es constante, podés poner que no hay variación. Es cierto, para alguna bibliografía te dice justamente como que se compensa y podés considerar que a lo largo de un grupo el Z efectivo no varía. También es cierto. ¿Sí, Vanessa? Bueno, Aime, perdón. porque vio que en la tabla de la solubilidad donde cuando vimos redox, Sí, decía que el nitrato era soluble. todos los nitratos, sí. Sí, No hay pero excepciones. por su geometría no entiendo por qué es soluble. ¿Por qué sería soluble el nitrato? La solubilidad no depende de la geometría. Vos tenés los iones, a No, lo ver, digo por cuando es polar o no polar. pero vos Porque tenés nitrato, y el nitrato de un metal es una sal, y tienen el vínculo entre ellos es iónico. Iónico. mm, Vos estás Entonces, pensando en el ion, sí, en la parte, es lo que les intentaba decir la otra vez. Vos tenés cloruro de sodio y tenés una interacción iónica. Sí, cuando hablábamos de comparar los puntos de ebullición, que decíamos el iónico, el más alto, y después analizamos las fuerzas, cuando aparece una sal, hay interacción iónica. En el cloruro y el sodio, sí, para el cloruro de sodio, ustedes no se hacen ese lío porque es monoatómico el anión, ¿sí? El único catión, yo les dije esto, el único catión que nosotros vimos poliatómico es el amonio. Es el único. Los demás son todos el elemento de la tabla con la carga positiva, ¿sí? Cuando han perdido electrones. El aluminio más 3, el calcio más 2, el sodio más 1, el litio más 1, ¿sí? El cobre 1, el cobre 2, todos son cationes. Ahora, ¿qué pasa con los aniones? Aniones, sí, tenemos sulfuro, cloruro, bromuro, ioduro, esos son monoatómicos. Sin embargo, hay muchísimos aniones, que son los de los oxácidos, que son poliatómicos. Entonces tenemos el sulfato, el sulfito, el nitrato, el nitrito, el fosfato ácido, todos esos que vimos, ¿sí? Son poliatómicos. Entonces ahí
a vos te pueden llegar a preguntar cuál es la geometría del anión, del ion sería. Y vos podés hacer alrededor del átomo central, contar los electrones de valencia, armar la geometría, contar las densidades electrónicas, decir qué geometría electrónica tiene y qué geometría iónica tiene. Pero el enlace con el catión sigue siendo, ¿sí? Iónico. Y se te va a disolver sencillamente porque es justamente son los iones. Cuando yo pongo cualquier sal en agua, ¿sí? De las solubles, me queda el anión y el catión. Y alrededor las aguas. ¿Y cómo quedan esas aguas? Bueno, alrededor del catión quedan orientados del agua los oxígenos. Y alrededor del anión quedan orientados los hidrógenos. ¿Sí? La cabeza o las orejas de Mickey. Del agua, que lo dibujamos como esas cabecitas, ¿no? Ese angular se los damos con las orejitas. Entonces, no va de la mano, ¿sí? Lo que quería explicar, de la solubilidad con la geometría iónica que tenga el anión de la sal. No es lo que explica el fenómeno. Tiene más que ver con la fuerza ion-dipolo, ¿no? La disolución, Sí. sí, Listo. es una fuerza ion-dipolo, Sí. porque a vos te queda el ion y alrededor las aguas que son el dipolo. Y es la fuerza que explica si es ion-dipolo. La fuerza electrostática que atrae el catión con el anión lo mantiene sólido. Y la solvatación es por la fuerza ion-dipolo. Cuando la fuerza electrostática catión-anión es mayor que la ion-dipolo, el compuesto es insoluble. Porque si vos pensás, cloruro de sodio es soluble en gran cantidad. Cloruro de plata es insoluble. Entonces, es muy poco soluble. Podríamos considerarlo frente al cloruro de sodio insoluble. Las especies analizadas por Lewis son idénticas, en el sentido que tenemos un metal monovalente y el cloruro. Sin embargo, la fuerza de atracción electrostática, y por eso esto lo mencionamos cuando vimos tipos de reacciones químicas, no es una reacción de precipitación, es un fenómeno físico donde compiten fuerzas, ¿sí? La fuerza catión-anión, si es mayor que la fuerza ion con el dipolo, entonces se mantiene poco soluble o insoluble. Si la fuerza ion-dipolo es comparativamente mayor, entonces lo que voy a conseguir es que ese ion, esa especie química se va, y algunos se disuelven rápidamente, entonces esa diferencia es notablemente mayor, y a veces tarda, a veces hay que calentar y a veces hay que enfriar. Ojo, recordemos esto, ¿sí? Que es un buen momento para repasarlo. No es cierto que siempre que yo aumento la temperatura en un proceso de disolución mejora la solubilidad. Puede mejorar, mantenerse invariable frente al cambio de temperatura o volverse más insoluble. Bueno, gracias. De Ya nada. entendí. Sí, entendí en qué me confundí. Profe, a mí me tocó una también que le quiero consultar de los iones, que dice: la fórmula del cromato de plata está compuesta por un anión cromato y un catión plata. ¿Esa qué es? ¿Verdadera o falsa? ¿Y a ver, el cromato de dónde viene? O sea, ¿qué estado de oxidación tiene el cromo en el cromato? ¿Cuál es el estado de oxidación del cromo? Uy, me mató. ¿Por qué tiene -2 en general, digo? El cromato tiene dos cargas negativas en general. Bien, porque el cromo es +6. Con 4 oxígenos de -8, haces las -2 que le queda al anión. Si el cromato tiene 2 negativas, ¿con plata? Sí. Y la plata tiene una positiva. ¿Cómo es la fórmula del cromato de plata? Compuesto neutro. O sea, ¿cómo es la forma general o cómo quedaría en
catión o... ¿Cómo es la fórmula de la sal? La sal. ¿Queda El 2 de plata? anión, ¿eh? ¿Quedaría 2 de plata? Claro, plata 2, cromato, porque la plata Claro. te aporta un +1. El Sí. cromato de plata, sí, es una sal que tiene 2 cationes y un anión, porque el anión tiene 2 negativas y el catión una sola. El cromato de plata, el de potasio, el de sodio, el de litio y cualquier catión monovalente, sí, es metal 2, cromato. Y está compuesta por lo que es un catión y un anión. No, está compuesta por un catión, por un anión y 2 cationes. Ah, claro, sería 2 cationes, no uno. Claro, Por eso sería falsa. claro. Pues si no, todas las sales están compuestas por cationes y aniones. Eso, la Ah, sal sí, tiene un sí, sí. catión y un anión. Ahora, ¿cuántos tiene? Depende de la fórmula de cada sal. El cloruro de sodio tiene un catión y un anión. ¿Sí? En cuanto a Claro, sí, sí. cantidad, ¿sí? Es uno y Ahora, uno, sí, la cantidad. claro, el cromato de potasio o de plata tiene un anión y 2 cationes. El fosfato, qué sé yo, de calcio. El fosfato de calcio tiene 3 calcios y 2 fosfatos. O sea, 2 aniones y 3 cationes. Tengo que Claro, buscar sí, las sí. sales y fijarme. Sí, ahí entendí que era por cantidad. Claro. No por diferente, sí es media, porque hay fosfatos, qué sé yo, de calcio y magnesio, de fosfato de amónico magnesio existe. Y ahí ya Claro. lo que tenés es un anión y 2 cationes distintos, pero tenés 2 cationes de distinto estado de oxidación, distinta valencia tienen, y además de naturaleza diferente. Pero bueno, no son sales que vimos, pero existen. ¿Sí? Acá se refería, para lo que ustedes vieron, se refiere a cantidad de cationes y aniones. ¿Esa fue la que marcaste mal? Claro, sí, sí, sí. Después me quedó la duda y me quedé viendo y pensé que estaba mal, no sé qué pensé. Pensé en que no era un catión ni un anión, que no estaba formada ni por un catión ni por un anión, no sé qué pensé. Pero yo no sabía. Ahora me doy cuenta, como un perejil, que era Era por la fácil. cantidad. Por la cantidad. Sí, Claro. sí, sí. Pero cuando están trabados así, estamos nosotros conectados. Pues Sí, vos podés esa. decir, ¿a qué se refiere? ¿A la cantidad de átomos de catión y a la cantidad de... Como, Claro, no, una igual. duda del enunciado, de interpretarlo? A lo sumo te diremos, mirá, esto no te lo podemos contestar, puedes resolverlo, o si donde nosotros podemos contestar o tirar una pista como para que lo terminen de pensar, lo hacemos. Si estamos ahí 2 horas como Don Nago, esperando que ustedes Sí. aprendan. Sí, 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 no, es que ni siquiera la había pensado de esa manera, por eso no pregunté. Y esa, digamos que la quise pasar un poco más rápida porque no sabía lo que me iba a tocar después. Y como el punto 1 a mí me tocó para desarrollar bastante, yo pensé que el otro también me iba a tocar bastante también, así que no quería perder más Claro, tiempo con él. Está bien. está bien. Sí, no, si uno se la juega también cuando está rindiendo. Sí. Yo no estoy de acuerdo en que no se puede ir para atrás. No, por eso. Entonces, cuando uno le cuesta un punto, te tenés que quedar sí o sí ahí, Sí. porque no podés avanzar y no podés retroceder. Pero es una forma, yo creo que por las copiadas masivas que puede generar. Yo he rendido un montón de cursos, he hecho muchos cursos antes de la pandemia, los cursos del IPAP, que es un organismo de la provincia, y en todos no podés volver atrás. Tenés un solo intento. No se cierra como esto, que es un examen, porque es un curso muy largo, qué sé yo, pero una vez que abrís el formulario, capaz que tenés unas cuantas horas para contestarlo, pero nunca se puede volver atrás. Y las preguntas se mezclan todas así, porque lo hemos hecho varios del laburo, y después estábamos, che, ¿qué pusiste? No, a mí no me tocó esa. Claro, sí. Sí.
Sí, es cierto. Igual medio que nosotros les dijimos, sí, que una era de opciones múltiples y 2 son problemas a desarrollar. Y sigue igual. ¿Sí? Por ahí no se percataron, pero eso sí se los habíamos comentado. Y habiendo pasado la primera experiencia, más o menos saben cómo se enfoca cada una de esas 3 preguntas, así que, digamos, pueden ganar en la experiencia, la capitalizan ahora. Bien. Una pena porque tus ejercicios, sí. Lo que llegaste a hacer estaba bastante bien. Vanessa, que no pudo entregar uno. Sí, una lástima. Igual descontamos que vas a probar el jueves. Le toca el jueves, porque ya después me mareo, que cuando les toca a uno, cuando les toca a otro. Ojalá, sí, sí. Profe, todavía no se sabe nada, ¿no? Si con el tema de prácticas y eso, ahora que abrieron un poco. Creo que sí, que volvemos. Ahora vamos a ver, tienen que rendir el recuperatorio y después que rindan el recuperatorio les vamos a avisar. Yo creo que la otra semana estamos en presencial. Yo con la otra materia no vuelvo. Ya avisamos que arrancamos después de las vacaciones, que los que están para hacer no nos dan las semanas para hacer los prácticos. Con lo cual, hacerlos cortados no tiene sentido, pues nosotros también tenemos que ir a preparar el material para que lo hagan, o sea que ya nos perdemos 2 semanas más. Y sin vacaciones no nos vamos a quedar. Con lo cual vamos a hacerlo cuando volvemos del receso de invierno. ¿En qué otra materia está, profe? En analítica, en química analítica. Ah, esa tiene bastante práctica. Tiene práctica. Sí. Así que, bueno, otra vez el lío de que estoy virtual y presencial el mismo día. Al revés que en febrero. En febrero, en marzo, química 1 era virtual y analítica presencial, así que cortaba la conexión y me iba para Varela. Y ahora al revés, tengo que salir al laboratorio y venir a conectarme. Con lo cual supongo que Paula arrancará más temprano porque no voy a llegar. Más si estamos en fase 3, está todo el mundo en la calle. Pero bueno, son esas cosas. A lo sumo que si me dieran. Lo que pasa es que allá no sé si hay un buen internet. De última me quedo conectada en la facu y después vuelvo. Claro. Pero no sé qué posibilidades de una PC con internet me puedan dar. Los viernes yo doy, desde la escuela, doy clase a exactas, por ejemplo. Más o menos me tira, y si no, sacrifico un poco el celular y sin cámara, pero con audio llevo adelante la clase, utilizando los datos. Pero bueno, hay que Yo con tener... datos me he pasado del celu a la PC. sí. Pero se recalienta el celular. Ah, Pero se calienta mal la batería. Sí. sí, Lo que pasa es que la consumen muy rápido, entonces lo tengo que tener permanentemente enchufado. No sé si es la batería de mi teléfono o si pasa en general. Bueno, y Noelia pregunta que no entendió este error que le marcaron, dice. Error de regla de 3 simple. Coeficiente estequiométrico del monóxido de nitrógeno conduce a calcular un número de moles obtenido mayor al número de moles esperados. El rendimiento que calcula... Porque no tuviste en cuenta el 2. Claro, ahí está. Y entonces se te fue desplazando todo a todos lados eso. Claro, le da mayor cantidad y después invierte, o sea, para que te dé menos del 100 pusiste las cosas al revés. Ah. Sí, no me acuerdo cuál es. ¿Será que lo busco?
El que busca encuentra, si lo encuentro. De alguna forma tiene que dar, profe, ¿no? No ser malo. ¿Dónde? A ver si ahora lo abro y vos ves la ventana emergente. Porque no sé. A ver. Sí, ahí se ve. No sé qué estoy presentando. Sí. Pero caramba. Claro, cuando quiero abrir esto, la imagen no me la comparte. Ahí se ve. Sí. Lo que está mal es La imagen, la el imagen. JPG no se ve. Ah, no sé cómo hago para compartirla. ¿Lo estás viendo vos? Espera, para que capaz que la tengo que. Sí, yo sí, pero. Espera. La voy a guardar en el escritorio. Claro. Por eso. Vuelvo acá. ¿Y cómo hago para.? Abro. Ahora sí. Ahí estoy presentando. Sí, ahora sí. Sí. Ahí está el ejercicio. Lo que tiene mal el ejercicio es acá, donde pones 3, Noelia, ves que pusiste 1, la primera regla de 3, después 2, hacia la derecha. Hasta ahí venimos bien. Cuando voy a 3, pones que 2 moles del gas, monóxido de nitrógeno, es el número de Avogadro de moléculas. Y si tengo 2 moles, tengo 2 moles de moléculas. Eso está mal. A vos la reacción que está bien equilibrada te dio 2 del gas. Está bien, pero por cada mol de gas tenés un número de Avogadro. Si tenés 2 moles del gas, tenés 2 moles de moléculas. Claro, tendría que haber multiplicado. Claro, es 2 por el número de Avogadro. Ah, listo. Sí, ya entendí. Entonces, ahí, como está dividiendo, te hubieran quedado la mitad. Entonces, como vos cometés ese error, la cantidad que te da, o sea, la masa que te da es más grande que la masa, ves que te da 272 contra 420. Entonces, y acá me invertís la fórmula, por eso está todo marcado, quiero creer, ¿sí? Acá, mirá, 60 gramos, 2 moles, eso está bien, en gramos lo pasas bien. Cada mol pesa 30, 2 pesan 60, pero 2 tienen 2 veces el número de Avogadro, que es lo que no contemplás. Los moles
los pasás a gramos, pero venís con el doble. Te da 4.20. Te tendría que haber dado 2.10. Entonces ahí sí, 2.72 esperados contra 2.10 obtenidos. Como lo pusiste mal, acá invertís el 100. Lo pones del lado contrario, porque si lo pones del lado que va, si vos hubieras dicho cuáles son obtenidos y cuáles encontrados, te hubieras encontrado con un rendimiento mayor al 100. Sí, profe, yo había puesto 272, 272 gramos, tengo 100 y en 420 cuánto tengo, pero me daba 154. Digo, no puede ser, algo estaba mal y no me he dado cuenta. Y en vez de buscar, claro, en vez de encontrar el error o poner, tengo un error porque el obtenido es más grande que el esperado, vos me invertiste el 100 de la regla de 3 para que el rendimiento te dé más chico que el 100. No, si la agarré al toque, digo, acá tachoneó, porque el rendimiento es evidente que te estaba dando más grande que el 100, pero porque habías cometido ese error adelante, ¿sí? Ah, listo, sí, sí. Sí, por eso hice tantas cuentas y borré 1000 veces porque no me daba. Digo, Claro. bueno, no sé. Era eso, era por eso. Igual estaba bastante bien el ejercicio. Sí, y el C no llegué a hacerlo porque me faltaban 5 minutos y pasé el 3 y encima las últimas 2 partes del 3 no la pude analizar bien y bueno, una que era verdadera la puse falsa. Ah, el 3 Pero tuyo bueno, era el múltiple. sí. Sí, el de dilución no hiciste, que era fácil la dilución. Sí, profe, pero no llegué, me faltaban 5 minutos. Estuve mucho en el primero, que era el más largo, y después no. Y me equivoqué encima en ese, que borré 1000 veces, pero bueno. Bueno, pero bastante bien estuvo. Gracias, profe. Listo. ¿Los Listo. demás? Profe, Sí. yo me quedé con la duda de uno de los ejercicios del parcial, el de enlaces, Sí. que puede ser que la molécula puede tener 5 densidades electrónicas, o sea, ¿Qué te puso? cuatro enlaces y porque a mí haciendo la estructura me sobraba un par, ¿Pero qué te tocó? ¿Te acordás? que no, porque encima no me daba la molécula, me daba con letras, Ah, BX4. ¿cómo? ¿Cuál? P, No, BX4. BX4. Sí. ¿Y algo más? Después daba los datos del ejercicio anterior para sacar qué periodo tenía B, qué grupo tenía B. Y yo viendo eso más o menos intenté hacerla. Pero cuando hice la fórmula, la estructura, llené los 32 electrones, pero me sobraban 2. Para que lo voy a buscar, porque así Sí, yo no me doy cuenta. No sé cuál es. Esperame un segundo, Mica, que le contesto a Noelia, que se quedó con duda. No, Vanessa. No entendí eso que explicó del rendimiento de Noelia. Sí, lo que hizo Noelia es calcular mal el número de moléculas obtenidas. Como el número de moléculas obtenidas le dio más grande que el de las esperadas, que el teórico, ¿sí? Si te dan igual, el rendimiento es del 100. Ahora, generalmente el obtenido es menor que lo esperado. Como el número de moléculas obtenidas le dio más grande, cuando hace la regla de 3 le da mayor al 100 el rendimiento. Y acomodó, invirtió el 100, en vez de ponerlo, se dice, sí, ella tenía que calcular rendimiento. Tenía que decir, de tantas moléculas esperadas, obtuve tantas. De cada 100 esperadas, X. Y eso iba a corresponder, después lo expresaba como rendimiento porcentual de reacción. Como esa cuenta le daba 150,
invierte el esperado con el obtenido, pone las obtenidas, tantas esperadas, de 100 esperadas, o sea, en la misma columna de la regla de 3, mezcló obtenido con esperado para que la cuenta le dé más chico que 100. Pero no puso obtenido y esperado. Entonces, por eso uno tiene que estar haciendo todas las cuentas, siguiendo todo el ejercicio para ver dónde está mal o qué fue lo que hizo. Yo, ¿por qué me doy cuenta? Este lo corregí yo. ¿Por qué sé que lo invirtió? Porque hice todo el ejercicio y fui siguiendo con la calculadora todos los pasos que hizo hasta que, es más, no sé si lo detecté cuando venía haciendo la cuenta, lo del 2 que le faltaba. Cuando veo el problema en el número, ahí voy para atrás y digo, ¿dónde tiene el error? Y el error era que puso que por cada 2 moles del gas obtenía solamente un número de Avogadro de moléculas de gas. Tiene 1 a 1, 2 a 2. Eso porque faltó Noelia el cuadrito que hace Guille, de poner los moles, de poner los gramos y de poner los números de Avogadro de moléculas. Ya si me preguntan átomos me la complican. ¿Sí? Porque por ahí está la molécula de oxígeno y después me terminan preguntando los átomos de oxígeno. Como por cada molécula son 2, ¿sí? Entonces ahí tengo una cuenta más. Pero en esta directamente hablaba de las moléculas, ¿sí? Si yo tengo una reacción que es un mol, y aparecen 2 moles, es un número de Avogadro de moléculas, un número de Avogadro de moléculas, 2 números de Avogadro de moléculas, ¿sí? El coeficiente de los moles es el mismo que va en el número de Avogadro de moles de moléculas. Claro. Es que poniendo eso no había error. Le faltó ese coeficiente y la mató porque le invirtió la cantidad en número, entonces la llevó a calcular un rendimiento más grande que el 100. Por eso yo le dije, hubieras aclarado que no encontrabas el error, pero que te estaba dando más del 100, en vez de acomodar la cuenta para que dé menos. Micaela, vamos a ver qué te tocó de enlace, porque la verdad... Ay, qué tan chillones. Voy a tratar de agrandar esto lo más que pueda. Y ahora, acá, una ventana, esta ventana, acá. Yo ahí la acomodé como para leerlo, yo que soy la que menos ve. La letra pequeñita. ¿Se ve o no se ve? Sí, sí, se ve. Y yo lo perdí. ¿Por qué lo perdí? No lo veo. Bueno, lo voy a abrir. Ahí está. Un elemento X forma compuestos del tipo AX2 y BX4. AX2 y BX4. Sí. Sabiendo que los electrones de la capa de valencia de A son 2s2 y los de B son 4s2, 4p4. Indica razonadamente a qué grupo y periodo pertenece cada uno de los elementos que acompañan a X. Bueno, si X, si A es 2s2, significa que está en el periodo ¿qué? Periodo 2, grupo 2. Pero periodo 2 porque es 2s. Claro. O sea, es del periodo 2 y es del grupo 2 porque en la última capa Tiene 2 electrones. tiene solo 2 electrones. O sea que ya sabemos que es del grupo 2, periodo 2, es del grupo de los alcalinotérreos. Bien, segundo periodo, podríamos ir a la tabla, ya sabes quién es. Ahora, para B. B es del periodo 4. Profe, Sí. yo ya sabiendo eso, para hacer la estructura de Lewis, ¿podía poner los elementos que me daba? O sea, los elementos que sacaba con los datos que me daba.
A ver, espera, decime qué periodo. ¿Periodo 4 y grupo? ¿Cuál, el B? Sí, Periodo 4, grupo 6. bien. Grupo 6. Quería escuchar el grupo. Esperá que nos siga la pregunta. Indica cuál será el ion más probable que forma cada uno de ellos. ¿Y cuál va a ser el ion más probable? A va a ser A más 2, ¿no? ¿Y B cómo va a ser? Ah, podía ponerlo solo con la letra, o sea, como cation y anión. Claro, o Y ese sea, tampoco lo hice así. podés hacer la configuración electrónica 1S2, 2S. Acá vos tenés 1S2, 2S2. Si le sacás los dos últimos, te queda 1S2, la de A más 2. Le sacaste los dos electrones de valencia. Ahora a B no le vas a sacar 2, le vas a poner 2, porque no le vas a sacar 6. Vas a hacer que gane 2 para que complete octeto. Ah, para que complete, claro. Es del grupo 6, del oxígeno, de la sub, de aquel grupo es. Es uno que está un poquito más abajo porque está en el periodo 4, pero es de ese grupo. Entonces, si tiene 6 electrones, con 2 más completa octeto, le hago ganar 2, entonces me queda B menos 2. Y termina siendo 4S2, 4P6, el B menos 2. ¿Sí? Ese es el ion más probable que forman. Uno forma un cation y el otro forma un anión. Ahora, ¿qué elemento presenta mayor carácter metálico? ¿Y cuál será el elemento de menor radio atómico? Justifica tus respuestas. ¿Y ahí qué dicen? El A es el que tiene más carácter metálico. Bien, exacto. Pertenece a los bloques S, ¿no? El carácter metálico está de este lado. Bien. Y con respecto al tamaño, ¿en qué se van a fijar? Uno está en el periodo 2 y el otro en el 4. Sí, acá no es que comparten grupo y tengo que hacer el análisis de qué pasa a lo largo, perdón, no es que comparten periodo y analizo qué pasa a lo largo del periodo. Son de periodos diferentes. Uno está en el periodo 2 y otro en el 4. Significa que uno está llenando el nivel 2 y el otro el cuarto nivel. ¿Cuál es más grande? El que está llenando el cuarto. ¿Sí? B es más grande que A. Bueno, me preguntan cuál tendrá menor radio atómico. A tiene menor radio atómico que B. ¿Sí? Pero la justificación es la cantidad de niveles que tiene ocupado por electrones. A tiene muchos menos que B. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. Para cada compuesto indicado en A, escribe la estructura de Lewis, señalando tipo y número de enlaces presentes e indica la geometría electrónica y molecular, sabiendo que X es un no metal del grupo 7A o 17 de la tabla periódica. Demuestra si las moléculas son polares o no. Bueno, ¿y ahí qué tengo que hacer? Ahí me dio otro dato. Yo tengo que vamos a hacer geometría, vamos a hacer estructuras de Lewis. ¿Qué electrones me importan? Solo los de valencia. A me interesa de qué grupo es del 2, entonces tiene 2 electrones en la última. Y y X es del grupo 7, por lo tanto tiene 7 electrones en la última. Ahora, si A es del grupo 2 y B es del grupo 7, ¿qué tipo de enlace o de interacción hay entre ellos? Iónico. Iónico. El compuesto entre A y X, ese AX2, es iónico. ¿Sí? Es una sal, es iónico, ¿sí? Tengo un no metal y un metal neto ahí. ¿Y ahí la diferencia de electronegatividad es muy grande entre ellos dos. Sí. Sí, cuando me pide la cantidad de enlaces, ¿eso va solo para cuando es covalente? Claro, sí. Y a ver qué pasa con el otro. El otro es BX4. Pero B, fíjate que es un no metal. Es del grupo, tiene 6 electrones de valencia. Y X tiene 7. Están del mismo lado, ¿no? Son de grupos vecinos.
Uno con 6 electrones de valencia y otro con 7. Entonces, para BX4, mientras que AX2 era iónico, BX4 es covalente. Entonces ahí tengo que hacer estructura, ¿sí? Ahí tengo que hacer la estructura y fijarme los enlaces covalentes que tiene. En AX2 tengo que poner entre corchetes A con 2 positivas. Y tengo que poner 2X menos y alrededor de la X los 7 puntos, ¿no? Los 7 electrones que tiene más el que ganó 8. Ese que ganó es el que le da la carga negativa al anión. ¿Se acuerdan cómo se escriben las Lewis de las especies iónicas? Entre corchetes y pongo la carga. Y si no el dibujo, los electrones, el catión se quedó sin nada, tenía 2 y los perdió. ¿Y dónde fueron a parar los 2 que perdió? Uno a cada anión. Pongo 2 veces, abro corchete, una carga negativa, pongo a X en el medio de los corchetes y le dibujo los 8 electrones. Eso es que esté bien la estructura. Para la estructura de BX4, pongo el átomo central, que es B, en el centro, justamente, por eso es el átomo central, y alrededor las 4X. Porque es BX4. Y tengo 7 por 4, 28 electrones de las X más 6 electrones de B. Tengo 34 electrones para ubicar. Y ahí los empiezo a ubicar, Mica. ¿Qué hago? Tengo que poner enlace simple XB. No se confundan a B con el boro, ¿eh? La verdad que me mareé con eso. Ahí pones a B en el centro y a las 4X alrededor. Y enlazás un simple para cada uno. Ponés 8 electrones ahí. Y después seguís anotando 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Claro, ahí me sobraban 2. Y acá te sobran 2. Pero es BX4. Yo no sabía poner esos 2 como un par libre arriba de la B o tratar de hacer otros enlaces, no sé, pero me remaría con eso. Y sí, o se los tengo, a ver, B es 6 electrones. B está bien, si vos proponés que le quede un par electrónico libre al átomo central, está bien. ¿Por qué? Porque en realidad las X han completado el octeto así como están. Si vos le ponés todos los pares electrónicos alrededor en la máxima cantidad posible, ya no tienen posibilidad de más nada. Ahora, al átomo central le tengo que poner esos electrones que me sobraron. ¿Y el átomo central es capaz de ampliar octeto? Es la pregunta. Porque hasta ahí vos tenés 8, ya completó el octeto, con 32 electrones. Y hay que agregarle 2 más. Si le pongo un par libre, se lo puedo poner porque B pertenece al período 4. Como tiene orbitales D, es más, está en donde ya hay orbitales F. Entonces tengo la posibilidad de que amplíe el octeto. ¿Sí? Profe, a esos electrones, cuando hacemos la estructura de Lewis, los podemos poner en cualquier parte, pero alrededor de la B, ¿no? Claro, pero dárselos a B. Porque al anión no podés, al X no podés. Te lo das al átomo central, que es en el que decimos que existe la posibilidad de ampliar el octeto. Cuando se lo adjudicás al átomo central, después te pregunta, demuestra si las moléculas son polares o no. Si no hubiese existido ese par electrónico que estaba ahí, a nosotros nos hubiera quedado una tetraédrica y absolutamente simétrica. Sin embargo, con ese par tenemos 5 densidades electrónicas. Sí. Por eso preguntaba si eso era posible, porque no lo había visto en otros ejercicios. Es que no llegamos a ver esas
no llegamos a ver ejercicios que tengan 5 densidades electrónicas, vimos hasta 4. ¿Y con 5 sería un tetraedro también? No, con 5 es una pirámide, es una bipirámide, es como un octaedro, es una bipirámide, o sea, una pirámide para un lado, para arriba y para abajo, si querés. Pero de base triangular. No importa, no los vimos. Lo que te pregunta es. Bueno, te pedía que digas la geometría. En realidad lo que te pregunta y si es polar o no. Y si es polar o no. Y esta molécula se distorsiona porque ese par electrónico libre produce una repulsión con lo que está enlazado a su alrededor, va a modificar un poco los ángulos de enlace y va a hacer que la geometría electrónica no sea igual a la geometría molecular. Sí, la geometría molecular no es igual a la geometría electrónica porque hay una densidad electrónica que corresponde a un par libre y eso le da y eso hace que esta molécula termine teniendo momento dipolar neto. O sea, no se le anulan como si no hubiera existido ese par. Fíjense que era un caso hipotético. De uno tenía que armar algo, ¿sí? Era un genérico, no era una molécula específica, era un modelo. Es decir, pertenece a tal lado, B a tal otro. Después se indican las interacciones presentes en las moléculas y la solubilidad de las mismas. Bueno, la solubilidad tendrá que ver con si es polar o no polar. Si les da como resultado que la molécula es polar, podemos plantear una solubilidad en agua. Ni hablar que la iónica, sí, la podemos pensar como separada en sus iones y que la podemos pensar polar. ¿Sí? La iónica, podemos hablar de la interacción ion-dipolo, a eso voy, en agua. ¿Y qué decimos respecto de la que nos dio covalente? Y bueno, si tiene momento dipolar neto, entonces vamos a decir que resulta ser polar. Por lo tanto, va a ser soluble en agua. Y acá viene tu resolución. Sí. Una la corrigió porque dijo que no le gustaba escribir ahí en la hoja. Este está bien, A2, A más 2, le falta el corchete y 2 de los cloruros ya los puso separados. Yo le hubiera puesto un coeficiente adelante, pero está bien. No, está bastante bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Le ampliaste el octeto al máximo. Sí, ahí me remareé tratando de meter esos 2 electrones y se los puse a la X porque como decía que... Pero ¿sabés qué pasa? Se los pusiste a la X, le hiciste armar un doble enlace. Fíjate que de este lado le hiciste armar un doble enlace que está bien, porque le estás haciendo ampliar el octeto me sale el boro porque veo la B, al B, ¿sí? Le sacaste a la X un par y se lo pusiste como doble enlace. Pero de este otro lado, donde está la flecha negra que te dice, vos le agregaste el par sobrante, pero haces que X también amplíe el octeto, porque tenés 2, 4, 6, 8, 10 alrededor de X. Eso es lo que está mal. El par que te sobraba, se lo tenías que dejar solito, libre arriba al B. Sí, después lo pensé así, diciendo que capaz sí se puede tener 5, aparte de los enlaces, un par. Un par libre había que poner, sí, exactamente. Sí, en todas las estructuras resonantes tenés que seguirle poniendo los pares libres de los átomos periféricos. Sí, faltan. En todas estas faltan todos los puntitos de los electrones. Fuiste cambiando. Yo no hubiera puesto el doble enlace para no meterme en este choclo. O sea, si no es necesario y está modelizando, no hago que comparta un par la X. Le hubiera dejado todos simples y le hubiera puesto el par electrónico a la B
y ya con eso tiene 4 enlaces simples más la densidad electrónica del par libre. Si vos lo llevas a la máxima, si le haces expandir aún más el octeto y le pones un doble enlace y ahí te metes en esto de tener que escribir las resonantes. Yo me lo hubiera evitado. Porque era menos trabajoso, no por otra cosa, ¿sí? Pero después... No, sola me mareé con eso. Pero después, a raíz de que te queda ese par electrónico libre, entonces esto ya deja de ser simétrico, entonces existe polaridad. No se te van a anular los momentos dipolares, como pensábamos. Al ser polar se disuelve. Es soluble, va, en agua. ¿Sí? Profe, solo para confirmar, se podía probar con 4, ¿no? Si tenías dentro de todo algunos, de cada ejercicio, si no tenías un ejercicio sin hacer nada, se podía probar con 4, ¿no? Sí. Acá están las notas. De hecho, vieron que les dice arriba. Esta evaluación se corrige de 0 a 100 puntos. Para aprobarla se consideran los siguientes criterios. Tener un 40% mínimo de cada ejercicio de las 3 preguntas, en cuyo caso la nota final será 40 o más. O sea, si ustedes logran el 40 de cada uno de los ejercicios, de ahí para arriba hasta 100 se pueden sacar. Claro. Ahora, si en uno de los ejercicios uno tiene menos del 40, lo que implica que ese ejercicio no está aprobado, la nota total, o sea, la que sacan con lo que rascaron en ese, más los otros 2, tiene al menos que dar 50. ¿Sí? Entonces, el listado que aparece a continuación, las listas de las 4 comisiones, los que están en azul, que son los que están aprobados, o lograron tener el 40 de los 3, y por eso hay aprobados con menos de 50, ¿sí? Vos, Mica, tenés 44. Eso es porque lograste el 40 en los 3 ejercicios. Y bueno, hay gente que tiene nota por encima de 50, que no sabemos si tiene un ejercicio desaprobado, ¿sí? O con menos de 40, o sea, con menos de 40, pero al menos logró superar esos 50 en el puntaje total. Así es como... de hecho, el criterio de aprobación al comienzo era el de todos los años. No estaríamos solos acá. Sí. No, Y sí, porque se aprueba con 7. Con 6, en realidad la materia se aprueba con 6. 4 es medio. Pero para promocionar. Para promocionar, sí, tenés que sacar 70 y no menos de 60 en ninguno de los exámenes. Después, para aprobar cursada, tenés que sacar mínimamente 40 en cada uno de los temas. Y si quiero recuperar, se anula esta nota, ¿no? Sí. Bueno. Sí. profe, para promoción, o sea, si da o se redondea la nota, dependiendo de cuánto tenés. Por ejemplo, si entre las 3 notas me das 6,66, me queda 7, ¿no? ¿O cómo sería? Sí. Esas cosas las maneja Marcela, ¿sí? Porque no es el examen integral, no nos hagan contestar algo que después no suceda. Sí, pero en esos valores sí, lo que es más finito lo decide ella, ¿sí? Que es la que va a decir si están en condiciones o no de pasar la materia o si tienen que venir a la instancia de final. Bueno. Generalmente sí. Generalmente bueno, bien. Si quedan dudas, por ahí se pueden volver a conectar más tarde. Nosotros a las 6 estamos de nuevo. A las 6 volvemos a conectar. Sí, ¿les queda alguna pregunta? Agus, no. Daira,
algunos que no nos han preguntado nada, que no han participado, ¿tienen alguna duda? ¿No? Bueno. Enfóquense en afianzar los conocimientos para el jueves, ¿sí? Que están ahí de aprobar. Y los demás avancen con los temas siguientes, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta al foro? Que cuando podemos se las respondemos. Y no se estanquen en un tema, avancen. ¿Está? Listo, profe. Buenísimo. Y ya nos veremos. Yo creo que en breve nos estamos viendo en el laboratorio. Sí. Antes de idea que vamos a volver. ¿Sí? Igualmente nos avisan por las clases acá o mail. Sí, por alguna vía les vamos a avisar, sí, con las pautas de los TP, todo. Cómo nos encontramos, no se preocupen. Listo, profe. Entonces el jueves 4:30. ¿Ves? El jueves rinden ellos. El jueves se rinde recuperatorio a las 14, ese recuperatorio de esta comisión. Nosotros desde las 14 vamos a estar conectados. La clase es a las 16. Pero vamos a estar para aquel que tenga que entrar a hacer alguna consulta de lo que está rindiendo o para aquel que quiera venir a preguntar algún problema. Bueno, listo, ¿Sí? nos vemos el jueves. Nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Nos vemos. Chao, Vanessa. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego.